Pues vamos a empezar una serie de vídeos. Lo voy a hacer así en los directos, donde vamos a empezar al Warframe desde cero, ya que hay algunos suscriptores o gente que me ha contactado y me ha comentado que ellos empezaron a jugar Warframe, pero que lo dejaron y tal porque no sabía cómo iba. Entonces vamos a bajar un poquillo la música, que no se nos escuche mucho. Que eso, me comentaban que no sabían muy bien cómo avanzar en Warframe y cómo jugar y todo eso. Entonces pues nada, vamos a empezarlo desde el principio. Vamos a hacerlo en directo para que sea más rápido, no tener luego que estar editando vídeos. Así también los que os vayáis apuntando a los directos, pues podéis preguntando las cosas que queráis. Y nada, vamos a ir viendo la historia. Si acaso luego haré algún resumen y lo subiré como vídeo, pero voy a crear una lista exclusiva para esto, para empezar el Warframe desde cero. Así que nada, vamos a disfrutar la experiencia. Yo cuando empecé el juego hace 5 o 6 años en Play, porque yo había jugado siempre en PC, así que esto va a ser nuevo para todos, porque no sé cómo se empieza ahora la historia que tiene y todo eso, ni cómo van surgiendo las misiones, la aventura, así que lo iremos descubriendo juntos. Grineer. Seeds from the ruins of the old war, swallowing colonies whole. Yo la verdad que esta cinemática no me suena a mí a verla visto. Still hope. The Tenno. Monuments of an ancient warrior caste. Scattered across frail worlds. Yo no me acuerdo de haber visto esta cinemática hace muchos años, pero la verdad que está guapo. Creo que vamos a coger a Excalibur, que es ese que se está viendo. Bueno, me parece que saldrán los tres que hay: Excalibur, Mag y Bolt. O sea, el Mag.
Y el siguiente queda pues Vol. Together, they fought back, Madre mía. bringing an end to an empire. Pues cuando empecé a jugarlo, Then they left. madre mía, cuando estaba en la beta hace años en el ordenador, no había nada de esto. Forgotten. El sistema solar eran 4 planetas y buah, no había intro ni nada, no sabía por dónde tirar. Like a dream. En el siguiente directo quitaré lo del chat, que se vea la pantalla más grande. Que no he caído, pero no quiero toquetearlo ahora más. Aunque sea ahora un directo un poco más Wake corto, up, Tenno. porque molesta un poco eso del lateral, pero bueno. En el próximo lo quitaré y así estaremos más tranquilos. Vale. Pues ahora tenemos que escoger, como hemos dicho, o tenemos que escoger a Excalibur, al Mag o a Vol. Vol lo que pasa es que está bien para los corpus y eso, pero no me tira mucho. Más la verdad que hace daño, pero luego un poquito blandito. Y Excalibur sí mete con la espada exaltada, que es la habilidad 4, pero es fácil de conseguir, así que no sé por dónde tirar. Venga, vamos a coger a Mag. I see the Lotus has tried to wake you. Pity she's too late. Oh, You're my prize now, Tenno. No. We are taking this one with us. What has he done to you? I can't lose another Tenno. I'm surging your Warframe's power systems. vale. Use your Pues power. ya veis. Defend yourself. Bueno, nada más que no deja por ahora esos dos movimientos. Vale, vámonos. ¿No puedo escapar? Vale, ahora sí. An extraction ship Bueno, is waiting for you, aprovechando... but the Grineer will be hunting you. Arm yourself. que ahora el 18 de este mes
Y en la actualización que metieron, pues hubo modificaciones en el sentido de que... Vamos a coger... Por ejemplo, antes te daba unas versiones que no eran completas, eso lo cambiaron y ahora puedes coger el alma entera, que son hasta de aquí. Antes eran otras versiones que eran un poco inferiores. Si hubiéramos cogido el Excalibur, hubiéramos cogido la escana, pero para este, venga, vamos a coger el bow. Entonces, pues con la actualización se supone que ahora es más fácil jugar porque parece ser que te dice, te indica un poco lo que hay que ir haciendo. De esta forma lo vamos a ir viendo. Esto es un poco la intro de los movimientos y de cómo jugar. Ahora no tiene que salir la arma secundaria para elegirla. Y la primaria, porque está la de cuerpo a cuerpo. Creo que por aquí está, ¿no? Vale, aquí. O la pistola. O... Vamos a coger los kunai porque hay algunas misiones que hay que ser silencioso. Entonces, pues... Y luego de primaria pues cogemos la metralleta, ya que el arco es un poco más engorroso. Y ya como tenemos los kunai para exigirlo, pues podemos coger el de primaria. ¿Tengo relleno? Sí. Bueno, aquí podéis aprovechar y en esta sesión vos podéis dejarme dudas que tengáis de mod que consigamos, el farmeo de los mods, las builds y todas esas cosillas. Estoy haciendo algunos movimientos que no son los que pone ahí, pero a la costumbre de hacer salto balas y todo eso. Se me acabó el chollo. Bueno, digo yo que nos faltará el arma cuerpo a cuerpo, la metralleta, ¿no? O no vamos a tener matada a base de kunai. This one is stronger than the rest. Lock the area down. This Tenno is mine. Quick, get to the console and release the lockdown. Do that, and I will guide you to your old ship. It's your only chance. The Queens want to destroy you, but I need to know more. Aquí creo que ya tenemos. ¿Ves? Si has cogido antes la pistola, lo suyo es coger el arco. Yo como he cogido los kunai, pues voy a coger el bratón.
porque lo suyo es tener un arma de sigilo, ya sea la primaria o la secundaria, para las misiones que nos saldrán luego, de espionaje y todo eso, para poder matarlos sin que nos detecten. Bueno, y como está lo del menú ese ahí que molesta un poco, cuando depende de lo que tardemos en acabar esta intro, pues lo mismo lo dejamos un poquito más corto el directo para que la gente lo vaya viendo y así en el próximo pues estemos más gente y podamos ver las dudas y todo eso. Stop touching me, you... What? Are my senses deceiving me? Operator, Supongo is que that tendremos you? que seguir para adelante, ¿no? Enemy reinforcements are here. Al fin de la Ship nave. Cephalon, we require immediate extraction. The operator is in danger? I will need a few moments to cycle the engines. Sí, por aquí no puedo salir. ¿Sí? Tenno, are you afraid? You cannot hide from these old eyes. I've marked you. You will return to me. No tengo apenas rango. Pero se ha ido sin nosotros, no hemos montado, no me he fijado. Jackpot! That's what we're looking for. Bueno, esto también supongo que nadie empezará del principio. Si alguien está empezando justo hoy, esto cada día que pasa pues nos van dando una recompensa. Hay algunas que son bastante buenas, pero conforme vas pasando más días. Mira, como vamos a tener esta suerte. Como tenía la campaña esta de lo del cáncer y todo eso, por haber logrado la recaudación y todo eso, pues nos dan todo esto. Así que mira, vamos a tener una ranura para el Warframe y 2 para el arma. Arsenal management could be restored if the operator wishes it. Y aquí también han dado algunas cosillas más por el 10º aniversario, así que pues eso que nos llevamos. Vale, nos pide que bajemos. Aquí es donde pasamos bastante parte de el día. Aquí es donde podemos equipar el Warframe, la arma, los mods y donde podemos hacer todo. Así que vamos a ver, supongo que no tendremos nada para cambiar ni nada.
We need to figure out Equipado what solo Captain tenemos este, Bohr como has done to veis. you Ahí and todo stop esto. him. But we'll need help. I found a communication segment we Apariencia. might salvage No for your tenemos ship. nada. When you are ready, Equipar activate your tampoco, no navigation nos system. pone mejora, así que... Ordis hopes the operator will punish the Grineer for dismantling it. Vale. Supongo que tendremos que venir aquí a la Tierra, aunque es verdad que no sale nada. Tampoco está leyendo, la verdad, al Lotu ni nada de eso cuando nos ha dicho... No sé si nos ha dicho en algún momento lo que hay que hacer, pero bueno. Supongo... Bueno, supongo no. Hay que ir a la Tierra porque la Tierra es el nivel más bajo que hay. Entonces, lo que no sé... Supongo que hay que ir aquí. La otra no estaba habilitada. La otra vez cuando yo jugaba sí podía salir de bloquear la Tierra cuando yo lo empecé en su día. Porque como en la especie de intro tú matabas ya a Vol. Pero bueno. Ahora Paul ha puesto para que tengas que ir a la misión tú. Así que... Pues bueno, pues vamos y lo matamos. Mira, ¿ves? Este es de espionaje. Entonces pues nos viene bien lo de los kunai. La verdad es que lo de espionaje no es una cosa que me gusta a mí mucho. Me mola más la defensa, las interceptaciones, supervivencia, pero lo del espionaje... Uf, ahora empezando desde el principio va a tocar otra vez. Bueno, el tema de farmear y todo eso lo haré cuando no sé... Eso no sé si os interesará cuando empecemos a farmear, cuando hagamos temas de reliquias y todo eso. Pero bueno, iremos viéndolo paso a paso. Ahora mismo pues vamos a hacer esto de la intro. Eso sí, yo por lo menos al principio me gusta todo lo que voy viendo así por el camino, pues me lo voy llevando, porque luego para las armas y para crear casi todo no hace falta materiales, y luego veréis que los materiales se agotan con una facilidad increíble. Entonces pues hay que aprovechar los viajes. The target console is nearby. If you trigger the alarms now, the enemy will start destroying data. ¿Ves? Necesita alertar cualquier patrulla. ¿No? Por aquí se puede entrar, sí. Sí, pero no, ¿no? Sí, pero sí. A ver si dispara, pues hubiéramos alertado. Vamos, esta es muy básica. Luego las normales hay que hacerlo esto 3 veces y son más complicadas. Pues mira, ya hemos subido al nivel 1. Una maravilla. Y como el ascensor lo he mandado a carajo, pues ahora hay que ir contracorriente.
Pues listo. Supongo que este hombre será el enemigo a lo mejor de la Tierra. Bueno, para que no se extienda esto mucho, vamos a hacerlo más rápido sin matar a todos los enemigos. Conforme que vamos subiendo de nivel, pues iremos desbloqueando las habilidades. Ahora solo tenemos la primera habilidad. Conforme vamos subiendo las habilidades, pues eso. Tenemos ya el resto de habilidades. Esto nos viene bien. Rompiendo esto alguna vez te dan... Vale, claro. Ahora mismo con el nivel que tenemos, vamos a tirar aquí 3 días para romper esto. Cuando rompemos esto nos dan a veces huevos para tener al cava. Da igual, si luego hay una misión que hacer eso directamente. Vámonos, y hacemos la misión lo más rápidas posible, que es lo que nos interesa. Vale, la arma igual, la experiencia se distribuye por igual entre lo que es el Warframe y las 3 armas. O sea, si en vez de tener la Braton, el Kunai y el Bow, llevamos solo la Braton, pues toda la experiencia de la arma se iría a la Braton. La del Warframe independiente. Pero como tenemos las 3 para subir de nivel, pues nada, dejamos las 3. Ahora supongo que nos dejarán modificar ya la arma, ya que tenemos los mods, y veréis cómo se nota. Welcome back, operator. The operator has recovered a segment. Install it now. Ordis patiently awaits its installation. En Arsenal, pues todavía no nos deja. En el triángulo es donde podemos editar y poner los mods, pero no parece que no nos deja. Supongo que tendremos que instalar. Esta es la aventura que estamos haciendo. Ya nos da, ¿o no? Oh, hay que hacer otra misión para poder. Pues nada, todavía no. Vamos a hacer otra. Vamos, nos lo va marcando. No hay que ir buscando. Luego lo veréis, vamos, pero esto se pone de color azul, marcándote las que tienes y las que no, las que te quedan por hacer, parpadean. Entonces eso es lo que estaba buscando antes, pero vamos, ahora te lo pone más fácil. Te lo pone aquí con letras, como veis. Así que pues nada, vamos a darle a la siguiente misión. Bueno, esto puede quitar la cinemática dándole al círculo, que cuando me vaya 40 misiones está harta de ver ya eso. Vamos a hacerla lo más rápido que podamos. Bueno, lo que he dicho antes, todo esto pues son recursos que no van a hacer falta, sobre todo al principio, para crear las primeras armas que podamos. No va a hacer falta bastantes recursos. The Ascaris is working, breaking through.
I see the shadows of your mind. Don't let Vor distract you. Focus on the mission. It's our only hope of figuring out this link with him. Está encaprichado de nosotros. Colega. Por aquí nada, pero eso. Aquí suele haber cosillas. Vamos teniendo nuestros materiales. Por aquí. Me he dejado uno atrás, pero bueno. Vámonos. Ahí se quedan más. Tampoco hay que matarla toda. This is the prison block. If you can avoid detection by the warden, it may be easier to get Darvo out. Ubicada. Ese no, Bypass pero the sí de con security so precaución. we can enter. Pues vale. Quiero romperlo todo. You've been spotted. Get ready for a fight. Vale, de más rápido de lo que se puede. For this general. I will get my entourage to meet us in orbit once we're clear of this nest. Esto básicamente es un rescate, vamos. Extraction is ready. Las misiones de rescate son así. Success here depends on Nos getting sale Darvo alguien escondido y tenemos que llevarlo a la nave. Así que nada, nos vamos a ver si nos sigue. O sea que sí. The Lotus must be desperate to send you fetching greedy fools from the No me corpus. deja utilizar la habilidad. Acá no tengo energía. Pues vámonos entonces. Now the Ascaris No has me diga que va a burrowed aparecer ahora deep este hombre. enough to give me influence. Shall we see how your shields work? Ah, mira. Neurodo. The Ascaris is letting Vor control your shield. We must figure out how to remove it. Avoid taking damage while I try Hombre, lo and bueno block. que no le están metiendo al largo este. Que cuando hacemos los rescates muchas veces nos matan a... Nos matan a Ren y a... En gorro. Tenemos que estar resucitándolo todo el rato. Por aquí. Ay. Nos dejamos esto. Y ya estaríamos. Vamos a ver qué desbloqueamos ahora. No sé si... Yo creo que ya tendremos la segunda habilidad y la tercera. Normalmente cuando llega al nivel 10 desbloquea ya la cuarta habilidad. Pero claro, como estamos empezando, no sé yo si lo tenemos así o no.
Bueno, ya tenemos también, estos son para Warframe. Está muy bien, la verdad. Yo no me acordaba que te I see te the dieran operator tantas can cosas, enable the ¿no? mod Al segment principio. now. Ordis will be delighted to show you how to upgrade your Esto arsenal. es para May I recommend Fire? fusionar los mods, subirlos de nivel, gastando el endo. Operator, I've linked the Ahora mod ya segment sí nos to your deja. arsenal now. No need to thank me. Vale, mira, ¿ves? Upgrade your Ya Warframe podemos now. mejorar. Go to the arsenal to see Ahora what mismo no the voy a upgrade options you subir have. Isn't ningún... it beautiful, operator? The complex Vale, web of no variables and tengo synergies. ningún Oh, aura, the así que possibilities are endless. vamos a poner Ordis realizes modding ¿Por qué no? may Ah, vale. seem a tad overwhelming, Estirar but para la everything will soon habilidad. make sense. Nos Install quedan the 4. mod before we can continue. Este que nos dé escudo. Un poquillo más de escudo. Somos más duros. Ahora mismo es que no quiero gastar para subir nada. ¿Vale? Así que lo vamos a dejar así como están. En vez de estirar... Sí, porque este gasta 6 y no vamos a tener. Luego, a la próxima lo Thanks for ponemos. helping me out back there. Gracias por in your ayudarme. debt, Este no and es I often divertido. pay my debts. Oh, mi deuda. I recognize that device. It's a parasitic restraint. We Corpus use something similar to Para keep our mantener los robotics robos a alive. raya. So, to settle my debt, I give you a very expensive blueprint. For free! Because ¿Qué I navara? like you. And well, a lot of my customers don't live long with these grenade dogs chewing up the system. Here, use your foundry to build a countermeasure fundición para device construir from this dispositivos blueprint. de contramedida a partir de este plano. Buena suerte. Ahora veremos a ver qué es lo que nos ha dado. Voris Ascaris is burrowing into your warframe. I'm worried it will affect your mind. I can't lose you, Tenno. We must restore the ship's foundry immediately. Mira, a ver. Sierra A pues también nearby igual lo ore podemos extraction subir. colony will have the Pero bueno, foundry vamos ahí technology you así. need. I am certain they will share it with you. Its location has been added to your navigation console. El golpe de avispa igual sube bastante el daño, pero lo dicho, no voy ahora mismo a... Para que no se haga muy largo, nos vamos a subir en el siguiente vídeo que quite lo del menú. Cojo y ya le ponemos... En el siguiente directo, que ya no tenga los menús, pues entonces ya me entretengo más y ya hablamos de los mods y todo eso. Ahora... ¡Ay, leche! La fundición. Decían que había algo, la fundición para nosotros. Vale, la fundición no la tengo. ¿Qué quiere que mire la fundición? El Lotus está cada vez peor. Vale. Ahora, cuando Tenno, we acabamos may esta have a misión, problem. The tendremos la colony is fundición. Así que unresponsive. hago esta Get to the misión surface so we can see what's going on. y cortamos ya el directo. Ya el próximo día echaremos más rato. Ahora un poco así la intro y tal, y para ver si se escuchaba bien el directo y si se ve bien. Venga. I was afraid of this. The Grineer are here, and I cannot find any signs of living colonists. You still have a job to do. Find the foundry segment. Ah, no, hombre. No he probado si podía mejorar los mods, que se pueden mejorar en la parte que habíamos desbloqueado antes. This was once a prosperous Para ello no hace falta independent no sé si teníamos colony. bastante, pero nos hubiera resultado también más fácil The Queens fear you. porque but I haríamos will bastante show más them daño con la pistola y tal, pero bueno, in return when I deliver it to them. no quería pararme tampoco. Ahora tener que subirlo, luego volverlo a poner y toda la historia. Hurry, we're running out of time.
Pues no tengo la segunda habilidad todavía. Se nota que es por lo de que estamos probando o lo que sea, pero normalmente ya tenemos que tener que recordar la segunda y todo eso. Ah, lo tenemos aquí. Good. Your ship is one step closer to completion. Now, there is one more thing you need to do. Eliminate all Grineer and provide justice Otro for modo. the Ahora colonists. mismo al principio todo no viene bien. Soon the worm Ahora will tenemos que be in eliminar your los objetivos. spine, and I will Bueno, eso nos sirve para Warframe experiencia of también. yours. Para I subir el will arma y purge todo your todo. doting mother and bring you Además hay algunos mods pues, que los dan a eliminar cierto tipo de grines. A estos primeros no creo que nos den nada más especial. Aquí tenemos esto. ¿Ya está? Ya. ¿Dónde está? Arriba tenemos más. Y ahí también tenemos más. Hay aquí uno vivo, ¿no? Y aquí también salían que había enemigos. Ya, vale, porque ahora no sale porque lo hemos eliminado ya. Lo que nos pedían. Bueno, esto básicamente a otro tipo de las misiones que hay, que son la eliminación. Te dan X número de objetivos que hay que matar y ya está. Y cuando acaba, pues ya te puedes ir. No tiene tampoco más. Está también fácil. Que al final casi todos son iguales. Hay, no sé, 6 o 7, así hablando rápido. Excavación, defensa, supervivencia, sabotaje, la intrusión. Ahora mismo no sé si me dejo alguna ni las que he dicho, pero vamos, que hay que luego hay repetir siempre más o menos lo mismo. Vale, ya tenemos aquí algunas más. Vale, cuerpo a cuerpo, calor. Esto para que nos descargue más rápido. Bueno, aprovechando que estamos del principio, ya veis el usuario, la gente que empezáis del principio y tal, como es complicado encontrar a gente que haga las misiones con vosotros, pues nada, podéis agregarme y las podemos hacer juntos si queréis. Vale. Foundry Que no debo. restored. Here, the operator will craft many powerful weapons and tools to exact revenge for dismantling me. Vale, To por expand your ejemplo, arsenal. ya no hace falta Oh no. materiales. Operator, our component storage has Pero been yo creo... looted as Ah, well. polímeros no hemos cogido. Typical Ni recto ni corpus. mórfico, claro. Sure, the blueprint is free, but jack up the components. Operator, we will need resources in order to build the countermeasure blueprint. Como los recursos no hace falta para todo. Bueno, venga, como no
voy a hacer, lo voy a cortar por lo del menú. Tenno, I Vamos just a ver el received a endo que very tenemos. explicit Tenemos message from your ship, 80. Zevlon. Que el endo a If you're esto. looking for Que es lo resources, que why didn't you necesitamos just say para... so? I know just the place, Está but I hablando este demand hombre. an apology. My mother is no gymnast, and she would never eat those things. You can go straight to... Operator, I am sorry. Vale, lo que dice. Wow, you may want to get a new ship, Madre mía. Zevlon, when you can afford it. That one seems glitched. I've marked your navigation with a place I know. It's good for resources, if you can stand the cold. Vale, ¿dónde dejo ya? Vale. Pues para subir el mod lo que hay que hacer es... Vamos a coger el de la arma. Por ejemplo. Perdición de los greens. Es que ahora me parece que vamos a ir a cuerpo. Así que este, por ejemplo, que sirve para todo. Que es para aumentar el daño de rifle. Y de todas formas cierra un mod que lo usa siempre. ¿Ves? Le damos a rango 1 y nos aumenta de un 15% a un 30%. Nos está pidiendo 20 de endo. Lo podríamos subir. Todo lo que quisiéramos. Bueno, todo lo que quisiéramos no. Como veis ya van por 620. Nosotros solo podríamos gastarnos 80. Pero 80 no hay. Lo podríamos subir ahí. La otra cosa es que tengamos sitio en el arma. Si le damos a aplicar y no nos deja, nos dirá que no tenemos espacio en el arma. Por ejemplo, aquí sí nos deja, así que le damos. Ya está, ya hacemos un poquito más de daño. Vamos a ver por qué no tenemos las habilidades. Sale todavía en rango 0. En el rango 12. Este en el 16. Y en el rango 10. Qué raro. Bueno, rango 0, no pone desbloqueada, creo que ya la tenemos. Bueno. Aquí no tenemos mucho margen para poner. Mira, como estamos en el rango, os explica también esto. Como estamos el más en el rango 6, creo que estamos. Bueno, eso no va con el rango, va con el rango de maestría. Ahora mismo tenemos el rango de maestría 0. Con lo cual las armas cuando nos las dan, pues no tenemos ninguna capacidad de mod. La capacidad de mod es esto de aquí. Esto de aquí. Tenemos 10 porque hemos estado matando con el arma y ha subido de nivel y la tenemos en nivel 10. El máximo es 30. Entonces cuando tú tienes un rango de maestría alto, las armas, aunque empiezan desde 0, pero tú ya tienes para poner ciertos mods. Es decir, aquí nos la darían a la Braton con el nivel 0, pero si nosotros tenemos un rango de maestría 10, teníamos 10... ¿cómo lo digo? 10 puntos para gastar y colocarle mod aquí. Nosotros, como la tenemos en rango 10, pues tenemos puestos 6 y nos quedan 4. Como me parece que este nos está diciendo que vamos a ir a matar corpus, pues le podemos poner este para hacer más daño a los corpus, por ejemplo. En los kunaes tenemos nivel 9, pasa igual. Cuando lo tenemos puesto con este símbolo, eso lo veremos más adelante. Lo podemos ir poniendo los que no tienen nada con unas cosas que se llaman formas. Pero para que ahora lo sepáis los que no entendáis nada, si el mod que ponéis tiene el mismo símbolo que esta ranura, la capacidad que ocupa es la mitad. Este mod ocupa 4, como lo hemos puesto en una ranura, en un hueco donde tiene la misma polaridad que el mod, pues ocupa solo 2. Este ocupa 6. Si tuviéramos
si en vez de tener esa polaridad de la línea, tuviera esa especie de V, en vez de 6, al ponerlo aquí, no ocuparía 3. Eso ya lo veremos más detalladamente también. Pues nada, lo voy a dejar aquí para que no sea muy largo. Me gustaría hacer algo más, pero bueno, pasar el primer directo, pues, y que vaya viendo la gente y crear la lista y todo eso, lo vamos a dejar aquí en los 50 y tantos minutos. Y ya está. Mañana os avisaré por un mensaje en el apartado comunidad y diré cuando hago el siguiente directo. Posiblemente sea mañana por la tarde. Así que si queréis verlo en directo y poder, si nos dejan ya, ir con gente y hacer misiones juntos, pues estupendo. Lo podremos hacer las misiones más rápidas. Ya está. Lo vamos a dejar aquí. Y lo dicho, mañana posiblemente sobre las 4 o así, pues haré directo y seguiremos por aquí. Espero que os haya servido de ayuda, aunque esto, vamos, nos lo va indicando. Haré las misiones ya en el próximo directo. Nos extenderemos más sin el menú aquí a la derecha y todo eso, y la haremos más rápida. Y a ver si matamos ya al que tengamos que matar. Pues nada, un saludo y nos vemos mañana. Hasta luego.